مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal La Sabiduría en el Islam, en nuestro programa Aprender el idioma árabe. Hoy, inshallah, nos toca una letra nueva. Es la clase número 11 y hoy vamos a hablar de la letra Dal. La letra Dal. Esta es nuestra letra Dal, la letra del día. Y vamos a explicar que la Dal, al igual que la Ra, la Zay, la Alif y la Waw, es una de las letras que se puede unir únicamente por delante y no se puede unir por detrás. Esta letra se llama Dal. Recuerdo, esto es el número 1 y este el número 1, que forma 11. Ad-Darsu al-Hadi Ashar. Ad-Darsu al-Hadi Ashara. La Dal se escribe encima de la línea. Dal. Esta es nuestra Dal. Recuerdo, esto es la Ra y esta es la Dal. Son distintas, como lo podéis ver. La Ra empieza por encima y termina por debajo de la línea, y la Dal permanece encima de la línea. Dal va a ser nuestra D de domingo. La Dal al principio de la palabra la escribimos así. En el medio de la palabra la escribimos también así y la encontramos también unida. Y al final de la palabra la escribimos así y también la encontramos unida. La Dal, al igual de las 6, la Dal, al igual de la Alif, de la Waw, de la Ra, de la Zay, la Dal también forma parte de nuestras 6 letras que se puede unir únicamente por delante y no por detrás. Dal, y nos falta la Dal. Con las vocales cortas, Da, Du, Di. Las largas, vocales largas, la Dal con la fatha Da, con la Alif Da, no se pueden unir porque la Dal forma parte de esas categorías de letras que no aceptan unirse por detrás. Du, Du, Di, Di. Las tanwin, Da, Dan. Y nuestra alif de gramática que escribimos pero no pronunciamos, Dan. Da, Dan. Dun, Din. Recuerdo que las vocales, sea para la Dal, sea para la Ba, sea para la Ta, la Za o las letras que estudiamos, siempre las tenemos que escribir inclinada y no recta. La Da la escribes así, la vocal de arriba a abajo, inclinada. Y sería incorrecto de escribir la vocal así, únicamente inclinada, sea la Fatha o la Kasra. En cuanto a la Dhamma, recordamos, se escribe primero la cabecita y luego la colita. Y la Tanwin, 1 y 2, o bien 1 y 2. Ad-Darsu al-Hadi Ashara. Dal. Nuestra Dal que se escribe de arriba a abajo, con la Fatha Da, con la Dhamma Du y con la Kasra Di. Aquí tenemos ya una palabra que podemos leer
entender su significado gracias al dibujo, la palabra dubbun. Dubbun es el oso. Oso. Awwalul kalima, principio de la palabra. Wasatul kalima, así. Y akhirul kalima también son parecidas. Aqra'u, leo. Puedes poner en pausa si quieres, practicar y luego escuchar la corrección. O bien, conmigo, du, di, da, da, di, du, dun, din, dan. Recordamos, la tanwin encima de la letra, no encima del alif. Aquí, un fallito en el libro, la kasra no se escribe encima de la letra cuando está la shadda, siempre debajo de la letra. Jaddi, mi abuelo. La ya, aquí es el pronombre. Mi abuelo. Jaddi. Dubbun, nuestro famoso oso. Dubbun. Darun. Darun. Casa. Muradun. Muradun. Algunos chicos se llaman Murad. Así se escribe su nombre. Muradun. Badrun. 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 Badrun significa luna llena. Badrun. Kadarun. 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 Darbun. Darbun. Camino. Darbun. Taduru. Taduru significa da vueltas. Taduru. Dikun. Dikun. Dikun significa gallo. Bada'a. Bada'a. Bada'a es un verbo al pasado, la tercera persona del singular masculino. Significa él empezó. Ha empezado. Huwa bada'a. Hemos terminado la clase número 11, la que concierne la letra Dal. Ha sido rápido explicarla con sus distintas vocales, con también las alargaciones y formar ya algunas palabras. Recordamos de apuntar las palabras en un cuadernito y de poner el significado en español y de ir memorizando las palabras en árabe para ya tener vocabulario memorizado, dominado. Hablamos y poco a poco entender ya algunas palabras del idioma árabe para luego empezar a conversar y formar frases. Os recordamos de suscribir al canal para recibir los demás de las clases y también de compartir esta clase para que pueda aprovechar otra persona y sacar un beneficio de ese método eficaz y rápido para aprender el idioma árabe, el nivel 1. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.